Bueno, en la clase de ayer empezamos a ver, bueno, retomamos el tema de las integrales impropias, específicamente las integrales de tipo 1, ¿no? Que son integrales que están definidas sobre intervalos no acotados. Nos concentramos en funciones que están definidas sobre intervalos que empiezan desde 1 a y se van hasta infinito, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es ver algunos criterios para saber si una integral impropia existe o no, si converge o no. Los más importantes que desarrollamos, que probamos, es que te dice que si una f no es una función no negativa sobre su dominio y integrable para cada a, b, entonces la integral impropia converge si solo si la función integral o bien todas las integrales de a a b de la función f están acotadas por alguna m, por alguna cota. Este era como que el más importante. Y de aquí podemos demostrar otro como ese criterio de comparación, ¿no? Que si tienes dos funciones igual otra vez no negativas sobre el dominio, tal que una siempre está por debajo de la otra, entonces si la que está más a la derecha, si la integral impropia de la que está más a la derecha converge, entonces la que está a la izquierda también debe de converger. Y pues el caso contrario, ¿no? Si la que está a la izquierda diverge, entonces la que está a la derecha también debe de diverger. Y pues vimos unos ejemplos. Bueno, hay que notar que estos dos criterios, que son los que más nos vamos a ocupar, solo funcionan para funciones no negativas, es decir, funciones que siempre son mayores o iguales a, tal vez que su valor es mayor o igual a 0 para cualquier x en el dominio, ¿no? Este criterio de comparación y este de acá, ¿no? Entonces, pues nos gustaría probar algún criterio para saber si la integral impropia de una función converge o no, cuando esta función no necesariamente es no negativa. Puede tomar valores positivos o negativos. Entonces, hoy vamos a ver un criterio así. Bueno, vamos a tratar de probar un criterio de ese estilo. ¿Por ahí alguien levantó la mano? ¿No? ¿Nadie levantó la mano? No, creo que no. Vale. Bueno, entonces ya tenemos criterios para funciones no negativas. Ahora queremos encontrar un criterio, aunque sea uno, para funciones no negativas. Y para eso vamos a empezar con este lema de aquí, que es muy sencillo. Dice que si f definida sobre el intervalo a, infinito es una función integrable sobre a, b para cada b mayor a y sea k una constante, ¿no? Entonces, si la integral impropia de la función f converge, también lo hará la integral impropia de la función, la constante k por f. Y más que eso, la integral impropia de la función f por la constante k será la constante por la integral impropia de f. ¿Sí? Y pues este lema es muy sencillo. El tema como que generaliza eso de la propiedad de las integrales, de la constante por la integral, ¿no? Entonces, para mostrarlo, pues simplemente utilizamos las definiciones que ya tenemos. Como la integral impropia de f en el intervalo a como infinito existe, pues entonces sabemos que por definición esta cosa es el límite cuando b tiene infinito de la integral de a a b de f de x de dx. Entonces, como esa cosa converge, este límite existe, ¿vale? Así habíamos definido que una integral impropia converge o diverge. Y pues aquí simplemente utilizamos propiedades de los límites infinitos y de la integral. Entonces, ¿qué pasará con el límite cuando b tiende a infinito? En un momento, cuando b tiende a infinito, de la integral de a a b de k por la función f.
esta sería la integral impropia, entonces queremos ver que este límite existe, ¿no? Pero bueno, sabemos por propiedades de integral que, pues si la integral existe, podemos sacar saca y mete constantes, ¿no? En particular, podemos sacar la constante de la integral, ¿no? Esto porque f es integrable sobre el intervalo a, b. Ahora sabemos que este límite existe. Entonces, podemos sacar k del límite. Entonces, esto es igual a k veces el límite cuando b tiende a infinito de la integral de a b de f de x de dx. Pero, pues por definición, esto es k por la integral impropia de la función f sobre su dominio. Y como esa integral impropia existe y es una constante, la constante k también es una constante, entonces todo esto es un número real. En otras palabras, el límite existe. Entonces, el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de a b de f de x de dx, existe. Y pues ya por lo tanto, la integral impropia de a b de k veces la función f converge. Bueno, converge ya aquí arriba pues demostramos que es igual a la integral impropia de f por k. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puede darle una repasada rápida? Ok. Primero sabemos que... ¿qué cosa? Ajá. Sabemos por hipótesis que... sabemos por hipótesis que esta integral converge, ¿no? La integral impropia de la función f. Ahora bien, por propiedad de la integral sabemos que cuando f es integrable sobre un intervalo a, b, pues la integral de f por una constante, pues es la constante por la integral, ¿no? Entonces esto en azul es porque f es integrable sobre el intervalo a, b. Entonces podemos sacar la constante de la integral y este paso en morado bueno, vamos a ponerlo en verde. De aquí a acá, en donde sacamos el límite, es porque el límite existe. Y pues ya, tenemos que este límite de la izquierda es k veces la integral impropia de f en el intervalo a, infinito. Como la integral impropia converge, pues es un número real y existe. Entonces su producto por una constante k también va a ser un número real. Lo que quiere decir que el límite que estamos tratando de calcular, pues sí existe. Y por definición, eso ya nos dice que la integral impropia de la función, aquí le puse b, pero debe ser infinito arriba, la integral impropia de la función f por la constante k converge. No hay que justificar por qué, de dónde sacamos k. No, porque el teorema nos dice que esto se cumple para cualquier k en los reales, cualquier constante k. Y pues eso, esto se vale por esa propiedad de los límites, ¿no? Que si el límite, cuando x tiene infinito, de una función f de x existe y k es una constante, entonces el límite de la función f por la constante es igual a la constante por el límite. Entonces, no tenemos que justificar nada de eso, porque pues, la constante puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Vale. Ok. Pues bueno, ese es un lema inmediato. También se puede probar que si tienes dos funciones integrables, si tienes dos funciones tales que su integral impropia converge, entonces la suma
de las funciones, la integral impropia de la suma de las funciones va a converger. Y pues de hecho va a converger pues a la suma de las integrales impropias. Eso, como que generalizamos esa propiedad de la linealidad de la integral, pero pues eso ya es aparte, ¿no? Ahí estamos ahorita. Ok, entonces, ajá, se cumple esto y ahora sí, vamos a aplicar, bueno, vamos a, a demostrar el criterio que queremos para funciones no necesariamente no negativas. Entonces, corolario. Sea f una función definida sobre un intervalo a, infinito, una función integrable sobre a, b para cada b mayor a. Esto sí, seguimos pidiéndolo. Si la integral impropia del valor absoluto de f converge, entonces la integral impropia de f así sola también converge. Bueno, vamos a hacer un dibujito para que nos quede más claro cuál es la idea de este teorema. Bueno, este corolario. Entonces, nosotros tenemos, bueno, tenemos nuestro intervalo a, infinito. Tenemos una función f que no es mayor o igual a 0 siempre, es decir, puede tomar valores positivos o negativos. Algo así sea nuestra función f, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cuándo la integral impropia de esta cosa converge. Pues bueno, lo que dice el problema es, lo que te dice el corolario es, en vez de fijarte en f, fíjate en su valor absoluto. El valor absoluto sería algo así. Ahí, me quedó feo. Aquí, como f es positivo, pues sigue siendo igual, pero como aquí en esta parte f es negativa, el valor absoluto refleja esa parte de la gráfica hacia arriba. Esta parte sigue igual porque ahí la función f es positiva. Luego otra vez tienes cosas negativas, el valor absoluto lo refleja hacia arriba. Otra vez te vas hacia arriba y así sucesivamente, ¿no? Cuando hay cosas negativas, el valor absoluto te lo refleja hacia arriba, ¿no? Entonces, este morado es la gráfica de la función valor absoluto de f. Y pues el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0, entonces esta cosa sí va a ser no negativa. Entonces el corolario te dice simplemente que si la integral impropia del valor absoluto converge, pues como que también tiene que converger la integral impropia de la función f, así sola. ¿Vale? Sí, tengo una duda. Ajá. Este corolario, ¿no podemos hacer la implicación contraria? Que si la integral impropia de f de x converge, entonces la integral impropia del valor absoluto de f de x converge. ¿No se puede hacer? Y si no se puede hacer, ¿por qué? No se puede hacer, a ver, déjame pensar. Creo que sí se podría hacer porque si la integral, me parece que sí podríamos probarlo porque, a ver, regreso. Sería algo así que la integral impropia de f converge, entonces la integral impropia del valor absoluto también debe de converger. Me parece que sí, porque si estás diciendo que la integral impropia de f así sola converge, entonces estás diciendo que el límite cuando b tiene infinito de la integral de a, b, de f de x, de dx, esta cosa existe. Y si esta existe, a partir de aquí podrías probar que, estoy casi seguro que puedes probar que que las integrales de a, b de la función f de x siempre están acotadas. Bueno, este valor absoluto siempre está acotado para alguna m. Y pues ya de ahí, tal vez puedas probar que la idea sería
Bueno, el último paso sería probar que si esto pasa, si este valor absoluto está acotado, entonces el valor absoluto de la función estará acotado, la integral de los valores absolutos también estará acotado por la misma m o por cualquier otra cosa. Sí, yo creo que aquí estaría el detalle y sería ver eso, si puedes demostrar lo de abajo a partir de lo de arriba. Así que suena que sí, pero no estoy seguro, la verdad. Tal vez pueda construir un contraejemplo, pero no sé. Honestamente no sé ahorita en ese momento. Así que sí, yo creo que sí, sí jala. Pero pues bueno, esto lo podemos, lo puedes, lo pueden ver como tarea, si quieren intentar hacerlo. A ver si les sale, ya mañana lo volvemos a discutir. Pero Ok, pues, siento que tal vez sí jale esto. muy bien. Pero, Gracias. pero bueno, no, como que no nos importa mucho porque lo que queremos probar no es que tal cual, que el valor absoluto de f sea convergente. Lo que queremos probar es que la función f sea convergente cuando no tenemos la hipótesis de que es no negativa. Entonces, vamos a probar este corolario de aquí. Demostración. Como les dije, sabemos que el valor absoluto de la función f, esta cosa sí va a ser no negativa. Entonces, de alguna manera, tenemos que apoyarnos de eso y de todos los criterios que ya probamos anteriormente para probar la convergencia de la integral impropia de f, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer unas observaciones. Vamos a tomarnos una x en el intervalo a, infinito. Entonces, podemos decir dos cosas. Primero, el valor absoluto de f de x, pues siempre es menor o igual a el mismo. O sea, es igual, siempre son iguales, entonces podemos decir que es menor o igual y pues no pasa nada, ¿no? Se sigue cumpliendo esta igualdad sin ningún problema. Y menos el valor absoluto, no, menos f de x, así sin valor absoluto, menos f de x, cualquier número es menor o igual a su valor absoluto, ¿no? Entonces, menos f de x es menor o igual al valor absoluto de menos f de x. Pero el valor absoluto de menos f de x es igual al valor absoluto de f de x, así sí menos. Y pues esto sí, ¿no? Lo que es claro. Entonces, si sumamos estas dos desigualdades, tendremos que el valor absoluto de f de x menos f de x siempre es menor o igual a 2 veces el valor absoluto de f de x. Y esto para cada x en el intervalo a, infinito. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Valor absoluto de f de x menor o igual que el valor absoluto de f de x. Si es así. Otra vez, porque siempre son iguales, así que si le podemos poner menor o igual, si se cumple al menos una, la igualdad, así que no afecta en nada. Ok. Podríamos convenientemente decir que es mayor o igual o menor o igual. Sí, sí, sí. O incluso pueden sumar simplemente pueden sumar este valor absoluto de f de x a esta parte, pues igual no pasa nada, ¿no? Entonces, de las dos se vale. Creo que la otra es menos confusa, pero bueno, ajá, se cumple esto. Ok, entonces, ajá, tenemos esto de acá. Ahora bien, por hipótesis, sabemos que la integral impropia de a infinito de el valor absoluto de f de x converge, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y pues, ¿qué te dice el lema anterior? Que pues si tienes una función tal que su integral impropia converge, entonces la función por cualquier constante también va a seguir convergiendo. En particular, la integral de 2 veces el valor absoluto de f de x. Y esto por el lema anterior. Ok. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué seguiría ahora?
Que esta integral es mayor que la integral de el valor absoluto de f de x menos f de x. Exacto. Entonces, como que aquí, con esta desigualdad, podríamos aplicar el criterio de comparación, pero para aplicar criterio de comparación, necesitamos que las dos funciones que vamos a comparar sean no negativas. Pues 2 veces el valor absoluto, si es no negativo, porque ya les mencioné, el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Pero, ¿qué pasa con la función valor absoluto de f menos f? ¿Es no negativa? Tenemos que el valor absoluto de f de x menos f es mayor que menos f de x, ¿no? Exactamente. Ahora bien, notemos que primero, el valor absoluto de f de x siempre es mayor o igual a f de x y el valor absoluto de f de x siempre es mayor o igual a 0. Entonces, tenemos que el valor absoluto de f de x menos f de x es mayor o igual a 0 y 2 veces el valor absoluto de f de x siempre es mayor o igual a 0 y esto para cada x en el intervalo a como infinito. Esto es, las funciones que vamos a comparar, las funciones valor absoluto de f menos f y 2 veces el valor absoluto de f son no negativas, siendo que pues la integral impropia de la función de la derecha converge. Y entonces, por comparación, se sigue que la integral impropia de la función de la izquierda, valor absoluto de f de x menos f de x, ahí está la paréntesis, también converge. Y esto por Esto por comparación. el... Ah, ok. Ajá. Ajá, esto es Iba a por decir que por el criterio de comparación. sí, exactamente, por criterio de comparación. Vale. Ya probé que la integral impropia del valor absoluto y de esta cosa de aquí convergen. Pero bueno, ¿para qué hice eso? Pues para lo siguiente. Sea un b mayor o igual a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos expresar la integral de AB de la función f de x a partir de dos funciones que ya tenemos. Bueno, vamos a hacerlo primero sin la integral y ahorita ya con la integral ya va a ser más claro. Podemos expresar f de x a partir de estas dos funciones. Primero, podemos ver a f de x como el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de x menos f de x. Y esto para cada x en el intervalo a, b, ¿no? Y pues sí, ¿no? Si distribuyes este menos sobre esta resta, pues tienes menos valor absoluto más el valor absoluto se cancelan y tienes menos menos f, se queda la f, ¿no? Entonces esta igualdad es cierta. Se sigue que la integral de AB de f de x, de dx, va a ser igual a la integral de AB, pues de esta cosa, pero la integral abre suma. Entonces esta es la integral del valor absoluto de f de x, de dx, más la integral de AB de valor absoluto de f de x menos f de x de dx. ¿No faltó allí un signo menos, perdón? Ah, sí, perdón. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo más
la integral de AB de menos esta cosa. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí se cumple, ¿no? Y ojo, puedo abrir la integral porque como f es integrable, esto pues, f, el valor absoluto de f y el valor absoluto de f menos f son integrables sobre el intervalo a, b. Y pues sí, ¿no? Lo que la hipótesis nos dice es que la función f es integrable para cualquier AB. Ya hemos visto en la guía anterior que si la función base es integrable, el valor absoluto va a ser integrable y la suma de funciones integrales pues es función integrable, ¿no? Entonces, sí se cumplen todo esto, ¿no? Por eso sí podemos abrir la integral. Pues bueno, entonces tenemos que pasa esto y pues ya podemos sacar el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de AB de f de x de dx va a ser igual, de acuerdo a mi igualdad, al límite cuando b tiende a infinito de toda esta cosa de acá arriba, ¿no? Ahí voy a copiarlo. Copiamos, pegamos. El límite de la integral de AB de f es el límite de la integral de AB del valor absoluto más la integral de AB de menos el valor absoluto de f menos f. Ok. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que este límite existe porque la integral impropia del valor absoluto existe. Ya probamos que la integral impropia del valor absoluto de f menos f existe y por el lema anterior, esta función por cualquier constante, en particular la constante menos 1, va a existir su integral impropia. Bueno, su límite y por tanto su integral impropia. Entonces podemos abrir este límite como la suma de los límites. Es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral impropia de AB, de la integral de AB de f de x, del valor absoluto de f de x, más el límite cuando b tiende a infinito, la integral de AB del valor absoluto de f de x menos f de x de dx. Menos, me falta ese menos ahí arriba. Y otra vez por el lema anterior, pues se cumple que podemos sacar ese menos ahí y ya nada más te queda que esto es igual a el límite cuando b tiende a infinito de AB del valor absoluto menos el límite cuando b tiende a infinito de esta cosa de acá, ¿no? Me faltó un paréntesis por ahí. Y pues como este límite existe, pues es una constante, es algún número real. Este límite existe, es un número real, pues la resta va a ser un número real. Entonces este límite existe. Entonces el límite cuando b tiende a infinito de la integral de AB de f de x de dx existe. Y pues ya, por lo tanto, concluimos que la integral impropia de la función f de x converge. ¿Vale? Profesor, una pregunta. ¿Cómo fue que pasamos? Bueno, ¿puedes subir un poquito a la pantalla? ¿Aquí o más? Ahí está bien. Bueno, Ok. pues estamos en el paso de esto es las funciones de la valor absoluto de f menos la f y 2f y 2 valor absoluto de f son no negativos, siendo que es que no pasé no vi cómo fue que pasamos de esto de la integral de 2 valor absoluto de f que converge a esto de la integral del valor absoluto de f menos la f. Estamos usando el criterio de comparación, lo mencioné en su momento. Probamos esta desigualdad acá, ¿no? Entonces, digamos que tu primera función
valor absoluto de f menos f es una función f', ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y la otra función, la de la derecha, que es 2 veces el valor absoluto de f, es g de x, ¿no? Entonces tenemos esto y sabemos que ambas funciones f y g, f' y g' son no negativas. Y sabemos que la integral impropia de la función g' existe. Bueno, converge más bien. Entonces, ¿qué te dice el criterio de comparación? Si tienes dos funciones no negativas tales que una siempre está por debajo de la otra y la de la derecha converge, la integral impropia de la derecha converge, entonces la integral impropia de la izquierda también va a converger. Eso es lo que te dice el criterio de comparación. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta desigualdad. Sabemos que la función de la derecha, 2 veces el valor absoluto de f, converge y ambas funciones son no negativas. Entonces, por comparación, la función que se queda a la izquierda, que es esta de aquí, valor absoluto de f menos f, también debe de converger. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Sí? Y por ahí me dicen que en la primera implicación falta menos. ¿En cuál implicación? Esta de aquí. Es que no sé cuál. A ver, donde sale la primera igualdad. A esta de acá, ¿no? El valor absoluto de f pues es igual a f, pues eso sí. Y supongo que te refieres a este menos de aquí, ¿no? Entonces sabemos que algo a siempre está por debajo de su, bueno, menos a en este caso siempre está por debajo de su valor absoluto, pero pues el valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a. Entonces aquí se desaparece ese menos. No sé si te referías a ese o a otro. Antes sale que ambos literal son iguales o cómo. Ajá, sí. No entiendo. Ah, que menor igual de este de acá, ¿no? Sí, ajá, pueden utilizar menor o igual o pueden utilizar la igualdad y pues, de las dos formas se sigue cumpliendo esta desigualdad de acá abajo. Sí, entonces pueden ponerle menor o igual, no hay problema. No, en ese no. Ay, bueno, sí es ahí, pero me refiero a que es el valor absoluto, pero en las dos sale como, o sea, no tendría que ser uno el valor absoluto de f negativa o algo así, porque las dos se ven igual, o no sé, tengo la duda ahí, Mm, porque es lo mismo. O sea, en No, es las que, dos es f de x valor absoluto. O sea, no, entonces, ¿por qué las pusimos si son iguales? es que lo que yo quería hacer, bueno, explicar es que aquí tienes una desigualdad a menor o igual a b y de este lado tienes una desigualdad c menor o igual a d, entonces puedes sumar las desigualdades y te queda a más c es menor o igual a b más d, ¿no? Entonces, pues, de ahí sale de ese resultado sale esta desigualdad de acá abajo. Pero Entonces, no no sé. es como a menor o igual que a. En este caso sí es a menor o igual a, pero pues se sigue cumpliendo la desigualdad. Nada más le cambias el b por el a, pero sigue siendo lo mismo, o sea, no hay ningún problema. Ah, ya, es que pensé que le faltaba un menos o algo así. Ok, ya, gracias. Ujú. Sí, vale. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedes explicar otra vez el primer entonces que está después del sea b mayor que a? Pues esto es simplemente una cuentita. F de x es igual a valor absoluto de f de x menos f de x, menos valor absoluto de f de x menos f de x. Esto es simplemente valor absoluto de f menos valor absoluto de f menos f, pues distribuyes el primer menos y te queda que el valor absoluto de f menos el valor absoluto de f menos menos f. Estos dos se cancelan y nada más te queda menos menos f, pero ese es f. Es una cuenta. Ah, ya, gracias.
Ok. Pues bueno. Entonces ya con esto probamos que este criterio, que ya extiende un poquito nuestra forma de decir cuando una función es integrable, tiene su integral impropia converge o no, aun cuando la función sea no negativa, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podemos aplicar este ejemplo. Esto vamos a echarlo un poquito más para abajo, todavía no lo vamos a ver. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué ejemplo ponemos? Ahí. Determina si la integral impropia de 1 a infinito de la función, vamos a ponerle seno de x a la cuarta sobre x cuadrada de dx, converge. ¿Vale? Entonces, pues quién sabe si esa cosa converge o no, la verdad no lo sabemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que converge o diverge? Que converge. Que converge, a ver. Todos con lo mismo. A ver, por ahí en el chat me dicen que converge porque viene en el problema. Ajá. Pues sí, parece que va a converger. Entonces, esperen un momento, déjenme gráfico esa cosa para que la veamos mejor. Ahí. A ver, entonces ahí está, creo que ya se ve la gráfica. Y pues la función seno de x a la cuarta sobre x cuadrada, pues sería, a partir de 1, sería esta cosa de aquí, ¿no? Y pues sí, esa cosa, pues esta función en f ya no es no negativa, ¿no? Toma valores positivos o negativos. Pero pues parece que esta cosa se va pegando cada vez más al 0, ¿no? A partir del 1. Entonces las áreas que vaya generando son positivas y negativas, pero pues, se van a ir haciendo cada vez más pequeñas y más pequeñas, ¿no? Entonces tiene sentido pensar que, pues, si va a existir el límite de todas esas áreas. Es decir, si va a existir como que la integral impropia. Vale. Entonces esta es la función, así que vamos a tratar de ver si, pues en efecto, converge o no. Vale, entonces afirmamos que converge. Afirmamos que la integral impropia converge. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues sabemos que necesitamos las hipótesis que nos pide el criterio. La única, de hecho, que nos pide es que f sea integrable para todo intervalo a, b con b mayor a. Entonces, pues esto, ¿cómo pasa? Pues simplemente sabemos que la función seno de x cuarta sobre x cuadrada nunca se va a anular sobre el intervalo 1, b para cualquier b mayor a 1. Y pues como lo de arriba y lo de abajo son funciones continuas, pues el cociente también va a ser una función continua y por tanto integrable, ¿no? Entonces, notemos que seno de x cuarta y x cuadrada, bueno, vamos a ponerlo así, seno de x cuarta es mayor estricta a 0 y x cuadrada es mayor estricta a 0.
para cada x en el intervalo 1, b, ¿no? Bueno, todavía no le ponemos b. Entonces, la función cociente seno de x cuarta sobre x cuadrado va a ser continuo y por tanto integrable sobre el intervalo 1, b, y esto para cada b mayor a 1. Entonces ya sabemos que esa función pues sí es integrable a partir del 1 siempre. Vale. Y ahora lo que queremos es tratar de acotar, bueno, tratar de probar que el valor absoluto de esa cosa, pues sí, su integral impropia converge, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Además, sabemos que, ¿qué sabemos de la función seno? Bueno, eso lo de continuo ya lo probaremos más adelante, pero otras propiedades que tenemos del seno, ¿qué podemos decir de ella? ¿Es periódica? Es periódica, pero eso no nos ayuda mucho ahorita. Otra, ¿Está acotada? está acotada, exactamente. Sabemos que la función seno siempre está acotada, su valor absoluto siempre está acotado por 1. En particular, el valor absoluto de seno de x cuarta siempre es menor o igual a 1 para absolutamente cualquier x, en particular para cualquier x de 1 a infinito. Entonces, el valor absoluto de seno de x cuarta sobre x cuadrada, pues esto lo podemos romper como el valor absoluto de lo de arriba sobre el valor absoluto de lo de abajo, de x cuadrada. Pero pues x cuadrada siempre es positiva por ser un cuadrado, entonces le podemos volar el valor absoluto. Y te queda que el valor absoluto del seno es todo esto es igual al valor absoluto del seno sobre x cuadrada. Y como el seno está acotado por 1, entonces este es menor o igual a 1 sobre x cuadrada. Y esto para cada x en el intervalo 1, infinito. ¿Y qué más podemos hacer ahí? Tal Seno de vez, x. Ajá, perdón, perdón. perdón, No, no sí, sí, sé, adelante. Ajá. si acotar 1 sobre x cuadrada para llegar a alguna m que acote a la función. Podrías hacer eso, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque ya sabemos algo de la función 1 sobre x cuadrada, ¿Que converge? que converge. Sí, Ajá, exacto. cierto. Ok. ¿Podríamos aplicar comparación? Exactamente. Y por ahí me preguntan que si la función seno siempre es mayor o igual a 0. No, no sabemos que la función seno de x cuarta siempre sea mayor o igual a 0, pero lo que sabemos es que su valor absoluto sí lo es. Entonces, pero la integral impropia de 1 sobre x cuadrada de dx converge y la función seno de x cuarta, bueno, valor absoluto de seno de x cuarta sobre x cuadrada es no negativa en el intervalo 1, infinito. Entonces, por comparación, se sigue que la integral impropia de 1 a infinito del valor absoluto del seno de x cuarta sobre x cuadrada de dx converge. Esto por el criterio de comparación. Pero pues el valor absoluto ya converge, puede ser corolario que nos dice que la función ya cispelona, seno de x cuarta sobre x cuadrada, su integral impropia también converge.
Y esto por el corolario anterior. ¿Sí? Sí, Bueno, aquí los 4 me quedaron feos, pero ajá. Fuera de eso creo que no hay duda. Vale, entonces, aquí a pesar de que no sabemos cómo, pues, todavía no sabemos cómo integrar este tipo de funciones con seno y este tipo de cosas, pues al menos somos capaces de discernir cuando una integral impropia sí converge o no. Pues sí, les digo, este criterio es muy útil porque extiende un poquito las funciones que podemos juzgar. Vale, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? todo bien. Todo bien. Ok, pues bueno, ya aplicamos el criterio. Y hay un último criterio que resta ver, bueno, que no lo veremos, pero que sí viene en su guía. Dice lo siguiente, sean f y g, aquí sí son funciones integrables, igual lo mismo, para cada intervalo a, b con b mayor a, tal es que f de x es no negativa y g de x es estrictamente positiva para cada x en a, b. Entonces pasan dos cosas. Si el límite de la función f de x sobre g de x se va a 0, cuando x se va a infinito, y la integral impropia de la de abajo, la de g de x, converge, entonces la integral impropia de la función de arriba también debe de converger. Y en el caso 2 es que si el límite del cociente cuando x se va a infinito es infinito y la función de arriba converge, bueno, la integral impropia de la función de arriba converge, entonces la de abajo también debe de converger, ¿no? Este ejercicio viene en su guía, así que ya lo vamos a mostrar. Esto es tarea. Pero pues sí es importante que sepamos cómo aplicarlo. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de pues cómo podemos aplicar este ejercicio para juzgar la integral impropia de alguna función. Entonces, vamos a continuar con la clase. Ok, entonces tenemos ese criterio que no vamos a probar porque pues, está en la guía, pero pues si queremos tratar de utilizarlo. Entonces, ejercicios, determinan si los siguientes integrales impropias convergen. La primera es una integral de 1 a infinito de 6x sobre x cúbico, x a la quinta más 7 de x. Aquí, de hecho, con esta integral creo que no necesitamos utilizar este criterio de arriba, entonces me gustaría ver si ustedes pueden decirme cómo podemos juzgar si esta cosa converge o no. Entonces, aquí, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? Primero, ¿esta cosa converge o diverge? ¿Qué creen? ¿Qué converge? Converge, ¿no? Converge, porque lo de abajo crece más rápido que lo de arriba. Ajá, crece mucho más rápido lo de arriba, entonces parece que se va a ir a 0, las áreas de las integrales que generan las integrales se van a hacer todavía más pequeñas. Entonces, pues sí, parece que esa cosa converge, ¿no? Entonces, yo digo que esta cosa converge. Si el denominador tiene un exponente mayor, entonces diverge. No, más bien es al revés. Si el denominador tiene un exponente mayor o mucho mayor al del denominador, al del numerador, perdón, ajá, entonces parece que el cociente va a converger. El caso contrario es que si el numerador tiene un exponente mayor al del denominador, entonces el cociente parece que sí va a crecer bastante y por tanto parece que pues, la integral impropia va a diverger, ¿no? Sí, entonces esa es una primera idea de cómo juzgar las integrales, ¿no? Fíjense en bueno, si son funciones racionales, fíjense en los exponentes, cuál es el mayor y cuál es el menor. Y ya de ahí, pues pueden empezar a juzgar, pues esta cosa converge o diverge. Vale. Entonces,
Yo digo que esa cosa converge. Y no quiero complicarme tanto las cosas, entonces podríamos utilizar comparación aquí. Entonces necesitamos encontrar, primero necesitamos ver que esa cosa es no negativa en el intervalo 1, infinito, que así lo va a hacer. Y queremos encontrar una función que le gane y que su integral impropia sí converge. Entonces, primero lo primero. Sea x un número de 1 a infinito. Entonces sabemos que 6x es mayor a 0 y x cúbica, x a la quinta más 7 también va a ser mayor a 0. Entonces, pues el cociente siempre es mayor a 0, sin importar qué x te tomes en el dominio de esta función. Ahí aquí le puse x. Para cada x en el dominio 1, infinito. Es decir, la función es no negativa. Ahora, queremos acotar esta cosa con una función mayor que ya sepamos que converge. Y la que hemos utilizado hasta el momento, pues es 1 sobre x cuadrada. Entonces, pues, tiene sentido pensar que podemos acotar esta función con esa cosa. Entonces, vamos a tratar de hacer. Además, si x es un número entre 1 e infinito, entonces pasa que, pues, x cuadrada siempre está por debajo de, bueno, es menor o igual a x a la quinta. Y x a la quinta va a ser menor estricto a x a la quinta más 7. Así que cuando compara los recíprocos, se voltean las cosas. 1 sobre x a la quinta más 7 va a ser menor estricto a 1 sobre x cuadrada. Aquí mejor no me conviene comparar. No me conviene empezar a comparar con x cuadrada, sino con x cúbica mejor. Y esto ahorita lo vamos a ver por qué. Pero si x cúbica es menor a x quinta y x quinta es menor a x quinta más 7, ¿no? Entonces, el recíproco 1 sobre x quinta más 7 está por debajo de 1 sobre x al cubo. Ok. Y para tener la función que queremos, necesitamos multiplicar por un 6x. Entonces, multiplicamos por 6x a ambos lados. Como 6x es positivo, en el intervalo 1, infinito, pues se conserva la desigualdad. Entonces tenemos que 6x sobre x quinta más 7 es menor a 6x sobre x cúbica. Y es por eso que cambié de x cuadrada a x cúbica, para poder cancelar las x y que me quede 6 sobre x cuadrada, un x cuadrada abajo. Bueno, y aquí conviene decir que 6x es positiva en el intervalo 1, infinito. Entonces se cumple esto para cada x en el intervalo 1, infinito. Entonces ya tenemos esta desigualdad. La función que queremos siempre está por debajo de la función 6 sobre x cuadrado. Y pues ya ustedes díganme qué sigue. Sí, por comparación, ya sabemos que la integral de 6, la integral impropia de 6 entre x al cuadrado converge, y por lo tanto la integral impropia de 6x entre x a la 5 más 7 también va a tener que converger. Ah, solo que un detallito ahí, como tal, lo que sabemos es que la integral impropia de 1 sobre x cuadrado es la que converge. Pero por el lema anterior, pues esa cosa por cualquier constante también va a converger. Y pues ya. La cúbica nosotros la elegimos, sí, porque queremos acotar
la función 6x sobre x quinta más 7 con algo que ya sepamos que, que converge. Si hubiera elegido la x cuadrada como lo hice al principio, entonces tendríamos que esta función, bueno, que la función, tendríamos que la función 6x sobre x quinta más 7 está acotada por 6 sobre, sobre x. El problema es que no sabemos que la integral impropia de esta cosa converge. Por eso cambia la x cúbica a la x cuadrada por x cúbica. Y puedes, no necesariamente tiene que ser la x cúbica, puede ser x cuarta e incluso x quinta te sigue sirviendo para llegar para acotar esta función con 6x cuadrada, que es lo que queremos. Pero sí, el exponente tú lo eliges siempre y cuando te sirva. Y bueno, y siempre y cuando se cumpla esta desigualdad de acá abajo. Pero bueno, sabemos que la integral impropia de la función 1 sobre x cuadrada de dx converge. Por el lema que probamos al principio de la clase, se sigue que la integral impropia de esa función por cualquier constante, en particular 6, también converge. Pero pues aquí que estamos diciendo que la integral de la función que queremos siempre está acotada por esta función 6 sobre x cuadrada. Entonces, por comparación, se sigue que la integral impropia de la función 6x sobre x quinta más 7 de dx converge. Y esto por comparación. ¿Vale? Entonces, sí es importante primero que prueben que esa función con la que están trabajando es no negativa si quieren utilizar comparación. Y luego, cuando quieren compararla con otra función, que sepan que su integral sí converge, pues tienen que mostrar las desigualdades estas, ¿no? De esta de acá. Y ya con eso, pues ya es inmediato los resultados. Vale, ¿hay alguna pregunta? No habíamos, bueno, supongo que lo podría demostrar después, pero que la función 1 entre x converge. ¿No lo habíamos mostrado en clase? ¿A clases anteriores? Según yo, no, con Luis solo probaron la función 1 sobre x cuadrada. Pues la 1 entre x no sé si ya lo probaron, no recuerdo. Ok. Bueno, ok, si no, lo reviso y si no, trato de mostrarlo yo, supongo. Sí, Pero tengo entendido que esa función converge. creo que sí converge, no me recuerdo. Bueno, eso lo veremos más adelante, entonces no quiero spoilear mucho. Sí, porque esa función, bueno, aún no lo vemos bien, pero esta función 1, bueno, la integral de 1 a la x de 1 sobre t de dt, o es lo mismo que 1 a b de 1 sobre x de dx, pues lo vamos a estudiar más a fondo porque esta cosa va a ser nuestra decisión de la función logaritmo de b o logaritmo de x en este caso. Entonces, si lo quieres ver de una vez, adelante, pero si no, pues no te preocupes, vamos a estudiar mucho de esto más adelante. Pero bueno, ¿Y qué más, qué más? Ya. Bueno, fuera de eso, ¿alguna otra duda con este ejercicio? ¿Puede repetir más o menos como lo que estamos haciendo de primero encontrar es integrable y luego lo de la comparación? Bueno, los pasos difíciles. Como ya estás diciendo tú, primero queremos utilizar, aquí lo que queremos utilizar menos es comparación, ¿no? Queremos ver que esta cosa converge, entonces queremos compararla con una función más grande que sí sepamos que converge. Entonces, primero necesitamos la hipótesis de que esta cosa es no negativa. Y pues sí, ¿no? Bueno, y también faltó ver que esta cosa es integrable para cualquier intervalo de la forma 1, b con b mayor a 1,
pero eso sale de gratis porque la función siempre es continua, ¿no? Ahora bien, quiero compararla con una función que yo sé que converge. En particular, yo sé que converge 1 sobre x cuadrada, entonces va por ahí. Así que yo me elijo la función x cúbica. Sé que está por debajo de la función x quinta. Y x quinta a su vez está por debajo de x quinta más 7. X a la quinta más 7. Cuando me tomo los recíprocos de los extremos, se invierte la desigualdad. 1 sobre x quinta más 7 está por debajo de 1 sobre x cúbica. Y cuando multiplico esta desigualdad por 6x, obtengo del lado izquierdo la función que quiero, ¿no? Y del lado derecho obtengo la función 6x cuadrada. Pero yo ya sé que la integral impropia de 1 sobre x cuadrada converge. El lema me dice que esa función por cualquier constante, su integral impropia va a converger. Y pues como esta integral impropia, bueno, como esta función está a la derecha, siempre está a la derecha de la función que quiero juzgar, pues ya el criterio de comparación me dice que la función que quiero, la integral de la función que quería, sí converge. ¿Sí? Más o menos. Sí, ya, gracias. Vale. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este sí está un poquito más complicado. Entonces, ahora tenemos que juzgar la integral impropia de la función x más 3 sobre x cuarta, x a la 4, perdón, más 2x más 1 de dx. Y pues quiero juzgar esa integral. ¿Converge o no? Como les dije, un primer paso para ver si la integral converge o no es fijarse en los exponentes del numerador y el denominador. El mayor exponente del numerador es 1 y el mayor exponente del denominador es 4. El de abajo crece más rápido que el de arriba, entonces eso parece sugerirme que pues, este límite de aquí dentro como que se va a ir a cero o algo así. Entonces tiene sentido pensar que pues las áreas también se van a estancar en algún momento. Así que una primera afirmación es que afirmamos que la integral, bueno, la integral impropia converge. Ok. ¿Y cómo hacemos? Si tratan de utilizar comparación, pues sí van a poder hacerlo, pero van a hacer muchas cuentitas, porque otra vez la idea sería como que acotar esta cosa de aquí con la función 1 sobre x cuadrada, pero pues se tienen que hacer de este 3 aquí, de este 2x más 1, entonces quién sabe cómo lo van a poder hacer. Entonces así rápidamente con comparación no sé si salga, y si sales con mucha talacha. Entonces voy a tratar de aplicar este criterio de aquí arriba de este teorema. Voy a aplicar el criterio 1. Voy a definir dos funciones, f y g, siendo una de ellas la que ya tengo en la integral de abajo, y voy a definirlas de tal manera que su límite se vaya a cero. Y si la integral impropia de la función de abajo converge, ya se sigue de inmediato que la integral de arriba, de la función de arriba, converge. Entonces, como quiero utilizar ese criterio y el resultado del criterio es que la integral de la función f, la de arriba, converge, pues tiene sentido pensar que lo que me sirve es definir a la función f de criterio como la que tengo dentro de la integral. X más 3 sobre x cuarta, o sea, x a la cuarta, a la 4, perdón, más 2x más 1. Esta función f pues es la que quiero que converja. Bueno, la que su integral impropia converja.
Y ahora necesito definir una función g de x conveniente. Entonces, ¿cómo podemos definir tal g que me sirve? Bueno, quiero aplicar el primer inciso del criterio. Quiero que el límite del cociente se haga 0. Entonces, cuando haga el cociente, quiero que se me cancelen cosas. Entonces, la primera idea para definir g es que tenga el mismo denominador de la función f. ¿Por qué quiero esto? Porque cuando haga sándwich, estos dos denominadores se van a cancelar. Entonces, le pongo el mismo denominador. Y quiero que el límite del cociente se vaya a 0. Entonces me gustaría ponerle una x aquí, pero con un exponente mayor al de este de acá. Entonces voy a ponerle, creo que x cúbica sirve o x cuadrada. Creo que con x cuadrada basta. Entonces así defino mi función g de x. Y ahorita voy a ir explicando por qué la definí de esa forma. Entonces, pues el teorema de Carrier otra vez nos pide que las funciones sean integrables sobre cualquier intervalo 1, b y que sean no negativas, ¿no? Y que g nunca se anule, pero pues eso es claro eso es muy fácil de probar. Notemos que f de x siempre es mayor a 0 porque estamos sumando puras cosas positivas y estamos tanto arriba como abajo. Y g de x es estrictamente mayor a 0 porque nunca se hace 0 en el intervalo 1,0. Entonces, para cada x en el intervalo 1, infinito, y ambas funciones son integrables sobre el intervalo 1, b, y esto para cada b mayor a 1. Y pues ya con eso ya cumplimos las hipótesis. En f es x a la cuarta o x más 3, no, es x a la cuarta. F es x más 3 sobre x a la cuarta más 2x más 1. Ok. Entonces ya tenemos las hipótesis y ahora vamos a empezar a calcular el límite que me pide el criterio este de aquí. Luego, ¿quién es el límite cuando x tiene infinito de la función f de x sobre g de x? Pues bueno, por cómo definir mis funciones, este es el límite cuando x tiene infinito de la función x más 3 sobre x cuarta, x cuarta más 2x más 1 sobre x cuadrada sobre x cuarta más 2x más 1. Cuando hacemos sándwich, estas dos se van a cancelar y simplemente va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x más 3 sobre x cuadrado. Así ya dejé de entrar a Gago. Ok, entonces tengo este límite de aquí. Y pues, ¿quién es esto de acá adentro? Este es el límite cuando x tiene infinito podemos abrir la suma como x sobre x cuadrada más 3 sobre x cuadrada. Y eso va a ser 1 sobre x más 3 sobre x cuadrada. Y pues el límite de 1 sobre x cuando x se va a infinito es 0. Y lo mismo con el de acá. Entonces, el límite del cociente
Pues sí es 0, como me lo pedía el criterio. ¿Vale? Esto se va a 0 y esto se va a 0. ¿Vale? Entonces, ya probé que ese límite se va a 0. Ahora, lo que me gustaría probar es que la integral impropia de la función g, la de abajo, converge. Ya se juntan las cosas. Entonces, ahora veamos que la integral impropia de la función g que definí converge. Pues bueno, ¿cómo definí mi función g? La función g la definí como x cuadrada sobre x a la cuarta más 2x más 1. Y otra vez el exponente de arriba es menor al exponente de abajo. Lo de abajo crece más rápido que lo de arriba. Entonces la función parece que se va a ir pegando, se va a ir cada vez más al 0. Y pues las áreas van a ser más pequeñas. Entonces parece que esa cosa sí va a converger. Entonces esto de aquí igual podemos utilizar comparación para probar que converge. Y otra vez va a salir por ahí nuestra función favorita, 1 sobre x cuadrado. Entonces empezamos a comparar cosas. Si x es un número entre 1 e infinito, entonces x cuadrada está por debajo de x a la cuarta más 2x más 1, porque siempre estoy sumando cosas positivas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si me tomo los recíprocos, me queda que en vez de x cuadrada voy a ponerle x cuarta. X cuarta, ajá. X cuarta es menor a x cuarta más 2x más 1. Porque 2x es positivo y 1 siempre es mayor a 0, ¿no? Entonces, si se cumple esta desigualdad estricta, entonces cuando la volteo, se sigue que 1 sobre x cuarta más 2x más 1 es menor a 1 sobre x cuarta. Y la función de la izquierda ya casi es mi función g de x. Solo falta multiplicarla por el x cuadrada de arriba. Entonces, si multiplico x cuadrada es positivo en el intervalo 1 como infinito, no me voltea nada. De hecho, siempre es positivo. Entonces, x cuadrada más 2x más 1 está por debajo de x cuadrada sobre x cuarta. Pero esta cosa de aquí es 1 sobre x cuadrada. Y esto pasa para cada x en el intervalo 1, infinito. Pero, pues, la integral de 1 sobre x cuadrada de 1 infinito de dx, ya sabemos que converge. Entonces, la integral impropia de g de x, de dx, que por definición es la integral impropia de la función x cuadrada sobre x cuarta más 2x más 1, también converge. Y esto por comparación. ¿Por qué? Porque la estoy comparando con la función 1 sobre x cuadrada y la segunda ya sabemos que converge. Pero, pues, ¿qué te dice este criterio de la guía? Que si tienes dos funciones f y g no negativas, tal vez que el límite del cociente es 0 y la integral impropia de la de abajo converge, entonces la de arriba converge. Y pues ya probamos que la integral impropia de la función g, la de abajo, converge. Entonces, el teorema anterior ya nos asegura que la integral impropia de la función f, que yo quería saber si converge o no, que es x más 3 sobre x cuarta, pues x quinta. X cuarta más 2x más 1, también converge.
Vale, entonces rápidamente, ¿qué hice otra vez? Tenemos esta integral impropia de aquí, queremos ver si converge o diverge. Yo digo que sí converge y voy a utilizar el criterio de allá arriba, el que está en la guía. Entonces definimos f de x como esta cosa, como la que tenemos dentro de la integral, y g de x la definimos mañosamente, que tenga el mismo denominador de f y que el exponente, la función de arriba tenga exponente menor al de abajo. Y de hecho quiero que la diferencia en los exponentes de estos dos sea mayor a 2, para que eventualmente pueda compararla con la función 1 sobre x cuadrada. Pero bueno, por el momento tenemos esto. Entonces, por cómo definí g, cuando tú calculas el cociente de f y g, se van a cancelar ambos denominadores y nada más te quedan los numeradores. El de f arriba y el de g abajo. Pero pues, otra vez, por cómo los definí, te queda que este límite pues, es el límite de 1 sobre x más 3 sobre x cuadrada. Ambos límites se van a 0, entonces el límite completo de la cociente se va a 0, como me lo pide el criterio. Y ya luego nada más para probar que la función, la integral impropia de la función g que definí converge, pues la comparo con la función 1 sobre x cuadrada. Y pues como ya sé que esa cosa converge y la función g está por debajo de ella, pues comparación me dice que la integral impropia de g converge. Pero pues ya reuní todas las hipótesis que me podía el criterio de la guía, que el límite del cociente se fuera a 0 y que la integral impropia de la función de abajo converge. Entonces el teorema ya me dice que la integral impropia de la función f, que era la que me interesaba, también converge. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Yo tenía una pregunta de que, ¿de dónde fue que sacamos esta ecuación de la x a la cuarta es menor o igual a x a la cuarta más 2x más 1? Pues sí, ¿no? O sea, puedes comparar, pero, o sea, solo estás tomando x entre 1 e infinito, o sea, x positivas. Entonces, cuando tú tomas algo positivo y lo multiplicas por 2, pues eso es positivo. Y si le sumas 1 es positivo, entonces, si esta cosa que es mayor a 0 se la sumas a x cuarta, pues forzosamente le va a ganar a x cuarta así sola. Ah, bueno, pero yo me refería a por qué específicamente 2x más 1. Porque ese es el numerador de la función g. Y recuerda que lo que quieres comparar es la función g con otra cosa. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. No. No, vale. Pues bueno, esa es una forma de aplicar ese criterio que viene en la guía. Y de hecho en la guía viene una integral que se parece un poco a esta de aquí. Bueno, tiene x quinta abajo y creo que tiene x cuadrada arriba, no sé, algo así. Pero pues la técnica que tienen que utilizar para probar si converge o no, pues va a ser como que muy similar a lo que hicimos aquí, ¿no? Aplicar el criterio y definir una función g conveniente que pues te haga te cumpla lo del criterio que viene en la guía. Entonces, como que ya podrían tratar de resolver esa integral que viene ahí en su guía, una de ellas. Vale. Entonces, ese es el ejercicio, pero pues, otra vez, tienen que probar primero este teorema que viene en la guía, ¿no? Ese nuevo criterio que compara los límites de los cocientes, ¿no? Así que vamos a probar, vamos a tratar de probar un criterio muy similar, pero para funciones que estén definidas sobre un intervalo no acotado de la forma menos infinito, coma b. Pero bueno, antes de eso,
una pequeña observación y es que ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Se pueden enunciar, vamos a ponerlo así. Se pueden enunciar y probar todos los criterios ya vistos pero para funciones definidas sobre intervalos de la forma menos infinito, coma b. Sí, entonces todos los criterios que ya hemos visto hasta el momento son para las funciones definidas sobre intervalos a como infinito. Se pueden enunciar criterios muy similares y se van a probar casi de la misma manera, pero para funciones que estén definidas sobre estos intervalos, que ahora se vayan hacia la izquierda y no hacia la derecha. En particular, también podremos como que definir el criterio de comparación para ese tipo de funciones. Por ejemplo, el teorema de comparación para funciones de este estilo sería algo así. Sean f y g funciones definidas sobre un intervalo de la forma menos infinito, b, tales que f y g son no negativas y f de x está por debajo de g de x y esto para cada x en el intervalo menos infinito, b. Ah, bueno, y que f y g sean integrables sobre los intervalos de la forma a, b con a menor a b. Sí, ahora como que nos vamos a sentido contrario. Entonces se cumple lo siguiente. Pues tenemos la misma desigualdad de hace rato que el criterio de comparación, pero ahora estamos comparando las funciones, bueno, las gráficas de las funciones hacia la izquierda. Entonces, digamos que, de acuerdo con esto, la función de arriba sigue siendo g y la de arriba sigue siendo, y la de abajo sigue siendo f, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el criterio de comparación en este caso? Entonces, el criterio de comparación ahora sería... No, sí, está bien, ¿no? No, sería igual, ¿no? Sí, la integral impropia de... En este caso ahora sería de menos infinito a b de g de x de x converge. Entonces, la integral impropia de menos infinito a b de f de x de dx también converge, ¿no? ¿Sí enseña así? Y el caso contrario, la contrapositiva,
si la integral impropia de menos infinito a b de f de x de dx converge, entonces la integral impropia de menos infinito a b, sería, si en el caso contrario la integral impropia de f diverge, entonces la integral impropia de g de x de dx también debe diverger. Sí, creo que sí está bien así. Pues bueno, ese sería como que el criterio de comparación, pero para funciones que se vayan a menos infinito. Y el criterio, pero para funciones, el criterio que viene en la guía, pero para ese tipo de funciones sería algo así. Sean f y g funciones que vayan de menos infinito a b, tales que, igual definidas sobre un intervalo coma b, e integrables ahí para cualquier a menor a b, tales que f de x es siempre mayor o igual a 0 y g de x es estrictamente mayor a 0 para cada x en ese intervalo, ¿no? En donde están definidas. Entonces, ¿ahora qué sigue? Si el cociente, si el límite del cociente de las funciones es 0 y la integral, creo que si la integral de g, la integral impropia de g converge, entonces la integral impropia de f también converge. Y si el límite del cociente se va a infinito y la integral de arriba converge, entonces la integral de abajo debe de converger. Bueno, entonces ese es el criterio tal cual está en su guía, pero para este tipo de funciones. Así que vamos a tratar de ver si esta cosa, pues, si se cumple, ¿no? Y vamos a tratar de ver la demostración. Entonces la demostración de 1. ¿Cómo probaríamos 1? Pues tenemos que el límite del cociente se va a 0 y que la integral impropia de la función de abajo converge. Entonces a partir de eso debemos de probar que la integral impropia de arriba también converge. Así que primero tenemos que utilizar la definición de este límite. Y si ustedes no recuerdan cuál es la definición del límite a menos infinito y que el límite es a 0, entonces vamos a escribirla por acá. Límite de una función h de x, vamos a ponerle cuando x se va a menos infinito, es 0, si, solo si, para cualquier epsilon mayor a 0 existe una, vamos a ponerle una k en los reales, tal que si x es menor a k, entonces el valor absoluto de 0 menos la función h de x la puedo acotar con epsilon. Entonces, yo ya sé que el límite este de acá siempre se cumple, entonces puedo utilizar esta definición como yo quiera para cualquier epsilon. En particular, creo que me sirve la epsilon igual a 1. Entonces, sea epsilon igual a 1. Mayor a 0. Como ese límite ahí se cumple, como este límite es igual a 0, existe una constante k menor, en este caso a b, que es la que me define el dominio de mi función, tal que si x es menor a k, entonces el valor absoluto del límite 0 menos el cociente f de x sobre g de x es menor a la epsilon. En este caso, epsilon es 1.
¿Ok? Y aquí solo estoy aplicando la definición del límite del cociente. Pero pues ese valor absoluto lo puedo ver como simplemente el valor absoluto. De hecho, el valor absoluto de f de x sobre g de x, este es menor a 1. Pero este valor absoluto de acá lo puedo romper como el cociente de los valores absolutos. Y ahora la hipótesis me está diciendo que g de x y por su consecuente su valor absoluto nunca es 0. Entonces puedo pasar este g de x multiplicando del otro lado y queda que f de x es menor a 1 por el valor absoluto de g de x. ¿Sí? Pero pues g de x siempre es estrictamente positiva, entonces su valor absoluto es el mismo. Y lo mismo con f de x. F de x es no negativa, entonces su valor absoluto siempre es el mismo. Esto porque f de x siempre es mayor o igual a 0 y g de x siempre es mayor a 0. Entonces lo que tengo ahora es que f de x es estrictamente menor a g de x y esto para cada x en el intervalo menos infinito, coma k. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna pregunta de lo que hemos hecho? Yo no entendí por qué aseguramos que el valor absoluto de g de x es distinto de 0. No sé si podías repetir nada más esa parte. Porque por hipótesis, la función g de x es estrictamente mayor a 0. Siempre es, nunca toma valores negativos. Entonces, ¿quién es el valor absoluto de algo que siempre es positivo? Pues el mismo. Ah, ok, gracias. Y lo mismo con la función f de x, ¿no? Pues bueno, entonces ya tenemos esto, ya tenemos esta igualdad aquí, y ahora lo que nos gustaría ver es que, ¿qué cosa? ¿Por qué igualamos epsilon a 1? Porque queremos comparar f y g, y pues 1 es muy bonito porque pues cuando multiplicamos 1 por valor absoluto de g de x, pues ya nos eliminamos el 1. Pudimos haber puesto, no sé, epsilon igual a, no sé, 1/2, algo positivo y algo chiquito, y llegaríamos a la desigualdad f de x es menor a 1/2 de g de x. Y o sea, es cierto y vamos a poder trabajar con ello, pero pues como que no lo necesitamos mucho. Aquí no sería ya inmediato. Digo, si por hipótesis tenemos que la integral propia desde menos infinito hasta b de g de x converge, entonces, por comparación, la integral impropia de f de x debería que converger, ¿no? Casi, pero no. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que a lo que llegamos aquí abajo es que, ajá, sí podemos comparar f menor a g de x, pero para x en el intervalo menos infinito, k. Y recuerden que k lo estamos tomando menor a b. Entonces, en este intervalo sí se cumple eso, pero en el intervalo k, b, no sabemos que f esté por debajo de g. Entonces, sabemos que la integral impropia corre de menos infinito a b. Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujo rápido. Ajá, ajá. Ah, no, pero es hacia acá. Ahí otra vez. Vamos a hacer el dibujo. Ajá. Ajá, tenemos nuestras funciones que tenemos que b esté por acá y que k esté por acá. K es menor a b, ¿no? Entonces, el límite que se haga 0 nos dice que a partir de esta k
la función f siempre está por debajo de la función g. Entonces, el morado es g y el negro es f, ¿no? Y digamos, y lo que sabemos también es que la integral impropia de g converge. Entonces, g, digamos que haga hacia esto, ¿no? Entonces, este es g y toda el área morada a partir de b existe, ¿no? El detalle aquí es que no sabemos que f siempre esté por debajo de g. Sabemos que lo es a partir de k, pero entre k y b puede ser que f esté por debajo de b o algo así. ¿Sí? Entonces, como no se cumple que f siempre esté por debajo de g en el intervalo completo menos infinito, b, pues no podemos aplicar comparación inmediatamente. Necesitamos hacer algo más. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, pues sí, tenemos que trabajar con esto. Pero bueno, otra vez vamos a retomar un poco. Sabemos que g, la integral de g sí converge sobre todo el intervalo infinito, b. Y pues si nos fijamos en particular sobre este intervalo, menos infinito acá, pues como que qué debe de pasar con el área verde. Pues si toda el área morada de menos infinito a b es finita, pues con mayor razón el área de menos infinito acá, que es menor, también debería de existir, ¿no? Debería ser finita. Es decir, la integral impropia de g en el intervalo menos infinito, acá, sí va a ser convergente. A ver, vamos a ponerlo así. La idea ahora es probar que ya sabemos que la integral impropia de g existe, converge, y k es menor a b. Entonces, de ahí se debería seguir que la integral impropia de menos infinito acá, de la función g, también converge. Y ojo, aquí en el intervalo menos infinito, acá, sí sabemos que g siempre le gana a f. Entonces, por comparación, se debería de seguir que la integral impropia de menos infinito acá de la función f también converge. Y ya de aquí, lo que seguiría sería probar que la integral impropia completa que queremos, la integral de menos infinito a b, de la función f, converge. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos de la demostración ahora que queremos demostrar. ¿Sí? Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O todo bien hasta el momento? Todo bien. ¿Todo bien? Estamos bien. Vale, vale. Quedan como 9 minutos y no creo que avancemos mucho ahorita. Bueno, sí, pero yo creo que mejor ya tenemos el paso y los pasos, entonces yo creo que por ahí lo dejamos y retomaríamos mañana, ¿no? Pero bueno, entonces ya saben el teorema que queremos probar, que es este de aquí. Ya llegamos hasta acá y pues ahora queremos probar este esquema, ¿no? Que la integral de g de menos infinito acá converge, luego la integral de f en ese mismo intervalo converge, y ya extender eso al intervalo completo que queremos. Pero bueno, si nadie tiene alguna otra duda, pues nos veríamos mañana. Muchas gracias, Dani. Bye, hasta luego. Hasta Cuídate luego. mucho. Gracias, Dani. Cuídate, mañana. Bueno, hasta Bonito luego. día. Por ahí en el chat me dicen que tienen una duda. Entonces, si quieren decírmela, pues adelante.